Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. En un desierto de polvo y esperanza, donde la fe arrastraba multitudes y el hambre apretaba los estómagos, Miriam, una madre viuda con su hijo de 6 años en brazos, caminaba entre miles en busca de un milagro. Su pequeño, Eliakim, estaba débil, con fiebre, y lo único que quedaba en el fondo de su bolsa de lino era una tira de pan aplastado. Alrededor, el desespero se extendía como el viento caliente. Hombres que se desmayaban, niños que lloraban, mujeres que rezaban en silencio. En lo alto de una colina, un hombre hablaba de amor y perdón. Sus palabras tranquilizaban pero no alimentaban. Cuando los discípulos vieron a la multitud, sugirieron dispersarla, pero Jesús los sorprendió. Denles ustedes de comer. Con casi nada en las manos, la urgencia quemaba más fuerte que el sol ardiente. Y cuando un niño, desconocido, ofreció sus panes y peces, la línea entre el desespero y la abundancia comenzó a borrarse. Esta no es solo la historia de un milagro, es la historia de una transformación, de una fe que sacia más que el hambre. Antes de comenzar con esta historia que va a tocar lo más profundo de tu corazón, quiero pedirte algo muy especial. Escríbenos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas palabras de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que transforman el alma. Ahora sí, respira profundo, abre el corazón, que esta historia es para ti. El sol quemaba la tierra como brasas vivas y cada paso de la multitud levantaba una nube fina de polvo que se adhería a la piel, a los ojos, a los pulmones. Eran miles, venidos de todas partes, familias enteras, ancianos apoyados en bastones, madres con bebés pegados al pecho, jóvenes con la mirada vacía de hambre, todos en silencio, como si el hambre misma hubiera callado al mundo. Entre ellos caminaba Miriam, con los pies agrietados por la sequía y la mirada fija en el horizonte, donde se levantaba una colina. En sus brazos, Eliakim ya casi no se movía. El niño, demasiado pequeño para su edad, dormía encogido contra el hombro de su madre, pero su sueño no era de paz, era de debilidad. Miriam sentía su peso, no solo en los brazos, sino también en el pecho, como un dolor que palpitaba con cada latido. A su alrededor, algunos niños sollozaban, pero la mayoría ya no tenía fuerzas ni para llorar. El silencio del hambre era más fuerte que cualquier lamento. Era como un grito ahogado en el desierto. La arena se colaba entre las sandalias gastadas, y Miriam apretaba los dientes cada vez que el viento soplaba, trayendo no solo polvo, sino el olor del sudor y la necesidad. Lo poco que traía en la bolsa, un pedazo de pan endurecido, ya lo había compartido con Eliakim por la mañana. Ahora ni migas quedaban. Aún así, seguía como todos los demás, atraída por una voz que se oía en los pueblos. Él cura, Él multiplica, Él transforma. Nadie sabía exactamente cómo, pero todos sabían que ese hombre, Jesús, no era común. Y aunque el hambre apretaba, el deseo de escucharlo era más fuerte. Había una fuerza en los ojos de la gente, una mezcla de desesperación y esperanza que los hacía avanzar otro kilómetro, aunque las piernas ya no respondieran. El cielo sobre ellos era una sábana blanca, sin sombra, sin alivio, pero ahí, entre el polvo y el dolor, había fe, áspera, sufrida, urgente. Al frente de la multitud, algunos hombres intentaban organizar a la gente, pero era inútil. La gente se desparramaba como agua en tierra reseca, buscando espacio, aire, un poco de alivio. Miriam encontró un lugar entre dos piedras grandes, se sentó y acomodó a su hijo en el regazo. Le pasó los dedos por el rostro sucio y sudado, y vio cómo sus ojos se abrían lentamente, como si Eliakim intentara regresar de una pesadilla.
«Ya casi llegamos, hijo», le susurró, aunque no sabía si era cierto. El niño no respondió, solo volvió a cerrar los ojos. Miriam miró a su alrededor. Una mujer a su izquierda comía una hoja de higuera. Un anciano mascaba un trozo de cuero. El hambre se estaba volviendo un monstruo silencioso, invisible, que apretaba los cuerpos y aplastaba las esperanzas. Y aún así, nadie se iba, porque allá al frente, en lo alto de la colina, Jesús empezaba a hablar. Su voz era serena, casi baja, pero de alguna forma alcanzaba a todos. Era como si el viento decidiera llevarla directo a los oídos y al corazón. Hablaba de amor, de perdón, de vida eterna, de misericordia. Miriam lo escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fuera alimento. Por un momento se le olvidó el hambre, el calor, el miedo. Las palabras de Jesús tenían ese poder, alimentaban el alma, pero pronto el cuerpo volvió a reclamar. El estómago rugía, el niño en sus brazos se movía inquieto, y la madre sabía que las palabras, por más bellas que fueran, no bastaban. Algo tenía que pasar, porque si no, ya no habría más camino, ni más fe, solo cuerpos tirados en el desierto, como hojas secas al viento. Y en ese instante ella oró, no en voz alta, no con gestos, sino con el corazón, una súplica silenciosa, desesperada. Y ahí, en medio de la multitud callada, algo empezaba a moverse en lo invisible, algo que aún nadie podía ver, pero que lo cambiaría todo. Eliakim tenía 6 años, pero su cuerpo frágil lo hacía parecer de 4. Sus ojos, grandes y oscuros, alguna vez llenos de curiosidad, ahora solo mostraban cansancio. Miriam lo abrazaba con fuerza mientras le acariciaba el cabello, seco por el sol y enredado por el viento. Cada vez que el niño abría los ojos, ella le sonreía, como si eso pudiera engañar a la realidad, como si un gesto de ternura pudiera espantar el hambre. En su corazón, Miriam llevaba un miedo que no se atrevía a nombrar, que Eliakim no resistiera. Habían recorrido kilómetros siguiendo las voces que hablaban de un profeta que sanaba y hablaba con el poder de los antiguos. Miriam no tenía riquezas, ni tierras, ni un esposo que la cuidara. Su único tesoro era ese niño dormido en sus brazos. Y ahora ni siquiera tenía un pedazo de pan que ofrecerle, solo le quedaba fe. Y fe no se come, pero a veces es lo único que mantiene a una madre en pie. El niño tembló ligeramente. Miriam lo envolvió con su manto, tratando de protegerlo del viento caliente que raspaba la piel como cuchillas secas. Recordó cuando él era bebé, cuando aún podía alimentarlo de su pecho. Recordó las noches cantándole al oído, prometiéndole un mundo mejor. ¿Era ese mundo? Un lugar donde un niño tenía que caminar bajo el sol para quizás escuchar a un hombre hacer un milagro. Su garganta se apretó. No podía llorar, no podía quebrarse, no ahora. A su alrededor, la multitud parecía un mar callado de rostros resecos y esperanzas a punto de romperse. Pero todos seguían ahí, quietos, esperando algo, una señal, una palabra, un gesto. Miriam no era diferente. Ella también esperaba. Esperaba que esa voz que hablaba de compasión no fuera solo aire. Esperaba que su hijo pudiera abrir los ojos y pedirle comida, y que ella no tuviera que responder con silencio. Entonces, Eliakim abrió los ojos por completo. «¿Ya vamos a comer, mamá?» Su voz era tan suave que apenas fue un susurro. Miriam sintió como si su corazón se partiera en 1000 pedazos. Lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. «Pronto, mi amor, muy pronto». No era mentira, era esperanza, pero en su interior una parte de ella se quebraba, porque no tenía nada, porque no sabía cómo, ni cuándo, ni si esa promesa se cumpliría. Se quedó acariciando el rostro del niño, sintiendo la tibieza de su aliento y deseando con todas sus fuerzas que la historia que todos contaban sobre ese tal Jesús fuera cierta, que de verdad pudiera hacer milagros, que de verdad viera a los pequeños, porque si no, ¿quién más lo haría? En ese momento, lo que Miriam no sabía era que justo a unos pasos de distancia, un niño con una pequeña
pequeña canasta caminaba entre la multitud. Y dentro de esa canasta, 5 panes y 2 peces esperaban su momento de cambiar el destino de miles. El aire ardía como si el cielo entero se hubiera encendido, pero cuando Jesús comenzó a hablar, el calor pareció detenerse por un instante. No fue un grito, ni una voz imponente. Fue algo mucho más poderoso: serenidad. Sus palabras caían sobre la multitud como lluvia en tierra seca. Miriam, con Eliakim en brazos, lo miró desde donde estaba sentada, protegida apenas por una sombra pobre proyectada por una roca. No podía ver bien su rostro, pero su voz le llegaba limpia, profunda, como si cada frase fuera dirigida a ella. Jesús no hablaba del hambre ni del desierto, hablaba de perdón, de misericordia, de un reino que no se tocaba con las manos, pero que se sentía en el alma. Hablaba de amar al enemigo, de mirar al necesitado, de ver a Dios en el rostro del otro. La gente, que momentos antes parecía vencida, empezó a enderezar la espalda. Algunos cerraron los ojos, otros lloraban en silencio. Todos lo escuchaban como si nunca antes hubieran oído algo tan real. Para Miriam, cada palabra era como un hilo que cosía las heridas invisibles que la vida había dejado. No tenía idea de cómo ese hombre sabía exactamente lo que su corazón necesitaba escuchar. Eliakim, débil pero despierto, se acomodó mejor en su regazo. «Mamá, me gusta cómo habla», murmuró. Miriam asintió sin hablar. Quería responderle, pero no confiaba en su voz. Tenía un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola, que su dolor no era invisible, que tal vez, solo tal vez, Dios no se había olvidado de ellos. El ambiente había cambiado. Ya no era solo una multitud desesperada bajo el sol. Era un pueblo herido, encontrando consuelo en la mirada de un hombre que no tenía riquezas, ni ejército, ni título, pero tenía autoridad. Una autoridad que no se imponía, sino que sanaba. Jesús hablaba como quien conoce el sufrimiento, como quien ha visto la injusticia y aún así elige la compasión. Contó parábolas, historias simples pero profundas, y cada una de ellas tocaba fibras que los presentes ni siquiera sabían que existían. Una mujer a la izquierda de Miriam empezó a sollozar con fuerza, tapándose el rostro. Un niño pequeño, flaco como una vara, se acercó y le ofreció un pedazo de rama para jugar. Un gesto mínimo, pero poderoso. Miriam observó esa escena y sintió que algo se removía dentro de ella. Tal vez, pensó, no se trataba solo de comida. Tal vez la verdadera hambre era otra. Hambre de consuelo, hambre de justicia, hambre de sentirse visto. Y por primera vez, desde que la muerte de su esposo la había dejado sola en el mundo, Miriam sintió que alguien la veía, que su lucha no era invisible, que su dolor tenía eco en alguien más. Eliakim sonrió, aunque su rostro seguía pálido. Se acurrucó contra ella y cerró los ojos otra vez, como si por fin pudiera descansar un poco sin miedo. Miriam lo abrazó fuerte, mientras las palabras de Jesús seguían llenando el aire. En medio de la miseria nacía un brote de esperanza. No tenían pan, no tenían agua, pero tenían eso, palabras que curaban, palabras que hacían florecer el alma. Sin embargo, el cuerpo seguía teniendo sus límites. Y mientras algunos empezaban a sentirse fortalecidos por lo que escuchaban, otros comenzaban a tambalearse, víctimas de la debilidad. El milagro de la palabra era real, pero no bastaba para sostener la carne. Y allí, en medio de ese milagro espiritual, la urgencia física empezaba a clamar con más fuerza. Porque la fe era fuerte, sí, pero el hambre también. El sol no daba tregua. Era como un látigo ardiente que golpeaba sin piedad a los que ya estaban vencidos por dentro. La multitud seguía escuchando a Jesús, pero entre los rostros atentos comenzaron a aparecer señales de que algo no estaba bien. Un niño cayó de rodillas, sin fuerza para mantenerse en pie. Una mujer joven, embarazada, se sostuvo del brazo de su madre antes de desplomarse lentamente. Nadie gritaba,
nadie corría. Solo había esa resignación callada de quien sabe que el cuerpo ya no da más. Miriam lo vio todo con los ojos muy abiertos. Sentía que la desesperación estaba creciendo como una ola silenciosa. Eliakim seguía dormido, pero su respiración era irregular. La piel de su rostro estaba demasiado caliente, y aunque el viento seguía soplando, no lo refrescaba. Miriam lo movió un poco, lo sacudió suavemente. «Despierta, mi amor». El niño abrió los ojos con esfuerzo, sin decir nada. Apenas una mirada que decía más que cualquier palabra. «Mamá, tengo hambre». Miriam miró alrededor buscando algún gesto de compasión, alguna mano que ofreciera algo, lo que fuera, pero todos estaban igual. Nadie tenía nada. Había mujeres masticando hojas, hombres chupando piedras lisas solo para engañar al estómago. Una anciana de rostro cubierto por arrugas profundas se desmayó en silencio y nadie tuvo fuerza para levantarla. Un hombre se agachó y la cubrió con su manto. Era una cadena de cuerpos que se iban rindiendo poco a poco. Los más débiles, los niños y los ancianos, eran los primeros en caer, y aún así nadie se iba, porque irse significaba abandonar la esperanza. Miriam sintió un nudo en el pecho tan fuerte que por un momento no pudo respirar. Apretó a Eliakim contra su pecho y cerró los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear el mundo. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero ¿a quién? Los discípulos de Jesús caminaban entre la multitud, hablando con algunos, observando la situación. Y sus rostros, aunque tranquilos, mostraban preocupación. Uno de ellos, Andrés, se detuvo a pocos pasos de Miriam. Observó el panorama, se inclinó hacia un niño que lloraba en silencio y le ofreció agua de una vasija casi vacía. Miriam lo miró, deseando que sus ojos fueran suficientes para pedir ayuda. Pero Andrés siguió su camino, apurado, con la frente fruncida. Algo estaba pasando, algo se estaba gestando. Jesús había dejado de hablar por un momento. Miraba a la multitud con una expresión tan profunda que parecía cargar en sus ojos el dolor de todos. No dijo nada, solo observaba, como si escuchara cada gemido, cada oración silenciosa, cada estómago vacío. Miriam sintió que su fe se tambaleaba, porque tener fe con el estómago lleno era fácil, pero creer con el cuerpo exhausto, con un hijo en los brazos y nada que ofrecerle, eso era otra cosa. La línea entre la fe y el abandono se hacía cada vez más delgada. Entonces, en medio de ese mar de necesidad, algo cambió. Un murmullo comenzó a moverse entre la gente. No era miedo ni queja, era algo diferente, un susurro esperanzado. Alguien traía una canasta, pequeña, sencilla, pero con algo dentro. Miriam no podía ver bien, pero el aire pareció detenerse un instante. Jesús habló. Su voz, otra vez serena, se alzó sobre el desierto. «¿Qué tenéis?» Los discípulos se miraron entre sí. Uno respondió: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos?» El dolor de los débiles se quedó suspendido por un momento, como si todos, al escuchar esas palabras, entendieran que algo diferente estaba a punto de suceder. Miriam apretó la mano de Eliakim. Su hijo aún tenía fiebre, aún estaba débil, pero por primera vez en horas su corazón latió con una nueva fuerza. Algo estaba por cambiar. Tal vez el milagro estaba por comenzar. Entre la multitud desfalleciente, un niño caminaba con la timidez de quien no está seguro de si está haciendo lo correcto. Tenía el cabello enmarañado por el viento, los pies llenos de polvo y las manos aferradas a una pequeña canasta de mimbre que apenas lograba cargar. Su nombre era Joel. No era hijo de ricos, ni discípulo, ni hombre sabio, solo un niño más entre miles, con una madre que le había preparado un pequeño almuerzo antes de salir de casa esa mañana. 5 panes de cebada, rústicos y pequeños, y 2 pescados secos envueltos en tela. Nada extraordinario, nada que, a ojos humanos, pudiera hacer diferencia alguna. Pero Joel había escuchado a los hombres murmurar que el maestro buscaba comida, y aunque su corazón latía con fuerza por el miedo, algo dentro de él, quizá inocencia,
quizá fe, lo empujó hacia adelante. Caminó entre piernas temblorosas, cuerpos recostados y ojos agotados, hasta que llegó a donde estaban los discípulos. Andrés fue el primero en verlo. Se agachó a su nivel y le preguntó qué llevaba. Joel, con voz baja pero firme, respondió: «Tengo esto. Es poco, pero puede ayudar». Andrés lo miró, luego miró la canasta y por un segundo pareció no saber qué decir. Tomó el cesto con cuidado, como si se tratara de algo sagrado, y lo llevó hacia Jesús. Joel lo siguió, sin saber si estaba haciendo el ridículo o siendo parte de algo más grande de lo que podía imaginar. Miriam, desde su lugar, lo vio pasar. No conocía al niño, pero su figura frágil caminando con aquella canasta le provocó una punzada en el pecho. Lo observó como si su destino, el de todos, estuviera atado a ese gesto, porque en un mar de necesidad, aquel niño no se aferró a lo poco que tenía, lo entregó, sin condiciones, sin certezas, solo con la esperanza de que alguien sabría qué hacer con ello. Cuando Andrés llegó frente a Jesús, levantó la canasta. «Aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos?». Jesús no respondió de inmediato. Tomó la canasta con ambas manos, miró al niño y luego levantó los ojos al cielo. Su expresión cambió. Ya no era solo compasión lo que mostraba. Era algo más profundo, como si viera más allá de los límites humanos, como si el hambre de esa multitud no fuera un problema, sino una oportunidad. Joel, de pie frente a él, sentía que su pecho iba a explotar. Jesús le sonrió. No dijo que era poco, no lo rechazó, solo lo miró con ternura, y en ese momento Joel supo que había hecho lo correcto. No importaba lo que pasara después, había entregado lo mejor que tenía, lo único que tenía, y eso, en manos del hombre que hablaba como si conociera el corazón de Dios, podría ser suficiente. Jesús colocó la canasta sobre una piedra, respiró profundo y dijo: «Haced recostar a la gente en grupos». Los discípulos comenzaron a moverse, organizando a la multitud. Miriam observaba, sin entender del todo, pero con el corazón latiendo con más fuerza. Había algo en el ambiente, algo distinto, un susurro de lo invisible. El mismo sol que antes quemaba, ahora parecía menos hostil. El aire, aunque aún seco, no dolía tanto al respirar. Joel se quedó cerca, viendo cómo Jesús tomaba un pan, lo levantaba y pronunciaba una bendición. No era magia, no era espectáculo, era oración, era entrega y era amor. El niño, que había salido esa mañana con una simple comida preparada por su madre, estaba siendo parte de algo que transformaría no solo un día, sino vidas enteras. Los discípulos eran hombres sencillos, trabajadores, algunos pescadores, otros recolectores de impuestos, pero ninguno era ajeno al hambre. Habían visto días de escasez, sabían lo que era no tener nada en el estómago y aún así seguir caminando. Y sin embargo, lo que Jesús les pedía en ese momento iba más allá de toda lógica. Estaban rodeados por más de 5,000 personas y en sus manos solo tenían 5 panes y 2 pescados ofrecidos por un niño valiente. Andrés ya lo había dicho en voz alta: «¿Qué es esto para tantos?». Y aunque lo había preguntado con respeto, la duda vibraba en su garganta como una cuerda tensa. Felipe cruzó los brazos, mirando a Jesús con una mezcla de respeto y confusión. Se necesitarían más de 200 denarios para comprar pan suficiente, y aún así, cada uno apenas probaría un bocado. No era falta de fe, era matemática, era lógica, era la realidad gritando más fuerte que la esperanza. Jesús no respondió con reproche, no se molestó, solo los miró con calma, como quien entiende que incluso los más cercanos pueden temblar ante lo imposible. «Hagan recostar a la gente», les dijo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no dejaba espacio para discutir. La orden no era solo logística, era una declaración. Era como si dijera: «Confíen, aunque no entiendan», y eso dolía, porque confiar sin ver, sin entender, sin garantías, era el verdadero reto. Los discípulos se miraron entre sí.
Uno a uno comenzaron a moverse. Agruparon a la multitud en secciones de 50, de 100. Ayudaban a recostarse a los ancianos. Cuidaban que los niños no se quedaran solos. Ofrecían sus mantos para que el suelo ardiente no quemara la piel de los más frágiles. Lo hacían con manos que temblaban, con corazones divididos entre la obediencia y el miedo. Miriam observaba todo en silencio. Eliakim seguía en su regazo, débil pero despierto. Ella sentía la tensión en el ambiente. No era como antes, cuando la desesperación pesaba en el aire. Ahora había otra cosa, una expectativa silenciosa, como si todos, incluso los discípulos, supieran que algo iba a pasar, pero no sabían qué. Joel, el niño de la canasta, se quedó cerca de Jesús, observando cada movimiento con los ojos bien abiertos. Los discípulos regresaron a donde estaba el maestro, ahora con rostros más serios. Pedro se acercó, miró los panes y los peces, y sin decir nada extendió las manos. Jesús le entregó un trozo. Luego lo hizo con los demás. Uno por uno, los discípulos tomaron en sus manos la comida, tan poca, tan frágil, tan insuficiente, y sin embargo, algo en sus ojos comenzaba a cambiar, porque en ese momento lo que llevaban no era solo pan ni pescado, era fe envuelta en cáscaras, era obediencia disfrazada de duda, era el comienzo de algo que ninguno de ellos podría explicar después. Jesús tomó el primer pan, lo elevó al cielo, lo bendijo y lo partió. El sonido del pan al quebrarse fue suave, pero en el corazón de quienes lo escucharon sonó como un trueno, porque ahí, justo ahí, estaba el punto de quiebre entre lo humano y lo divino, y aunque sus manos aún dudaban, sus pies ya estaban en marcha, porque cuando no hay certezas, solo queda caminar por fe. Jesús tenía los ojos fijos en el cielo cuando levantó el pan entre sus manos. No era un gesto grandioso ni teatral. No buscaba asombrar a la multitud ni convencer con espectáculo. Era simple, profundamente íntimo. Levantó aquel pan tosco, agrietado por el calor del día, y lo sostuvo como si fuera un tesoro. El murmullo de la gente se apagó. Se hizo un silencio tan denso que se podía sentir. Los niños dejaron de moverse. Los adultos contuvieron la respiración. Hasta el viento, por un momento, pareció detenerse. Jesús cerró los ojos y oró. Sus labios se movían con lentitud, como quien habla directamente con el cielo. No se escuchaban las palabras, pero algo en su rostro transmitía paz. Era la clase de expresión que solo se tiene cuando uno está completamente entregado, confiado, seguro de que Dios escucha. Y mientras él bendecía aquel pan, algo invisible comenzaba a moverse en el corazón de todos. Cuando terminó la oración, Jesús partió el pan con ambas manos. El sonido fue apenas un crujido suave, pero resonó como si el universo hubiera respondido. Partió, entregó un trozo a cada discípulo. Luego tomó otro pan, hizo lo mismo con los pescados. No había prisa en sus gestos, no había ansiedad, había propósito. Cada pedazo que salía de sus manos parecía igual al anterior, no disminuía, no se agotaba, no tenía sentido, y sin embargo, sucedía. Los discípulos, aún con dudas en los ojos, comenzaron a distribuir. Al principio lo hicieron con timidez, como si temieran que se acabara a la mitad del camino, pero el pan seguía apareciendo, y los peces también. Pedro miraba su canasta, luego miraba a los que tenía enfrente y volvía a ofrecer, y volvía a tener, y volvía a dar. Nadie entendía cómo, pero todos sabían por qué, porque había una bendición sobre ese alimento, una bendición real. Miriam, desde su lugar, observaba con los ojos muy abiertos. No podía creer lo que veía. Los discípulos se movían con rapidez entre los grupos. Todos estaban recibiendo, incluso los últimos, incluso los olvidados. El hambre comenzaba a ser desplazada por otra cosa, asombro. Joel, el niño que había ofrecido la canasta, miraba con la boca entreabierta como su pequeño almuerzo ahora alimentaba a miles. Jesús lo buscó con la mirada y al encontrarlo le hizo una pequeña reverencia con la cabeza, un gesto pequeño pero cargado de significado, como diciendo:
Gracias, era justo lo que necesitábamos. Y el corazón de Joel se llenó de una alegría tan profunda que sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por el milagro de haber sido parte. Los discípulos seguían rompiendo pan, entregando pescado, regresando por más, sin que jamás se agotara. La bendición no estaba solo en las manos de Jesús, se había extendido. Era como una ola silenciosa que iba de mano en mano, multiplicando lo imposible. El milagro no tronó en el cielo ni deslumbró con luces. Fue pan en la boca del hambriento, fue pez en la mano temblorosa del niño, fue sustento en la palma de los olvidados. Y Miriam, con Eliakim despierto en su regazo, sintió que la fe no era solo una idea, era real. Se podía tocar, masticar, compartir. Y mientras veía venir a uno de los discípulos con un trozo de pan en la mano, supo que su oración había sido escuchada. El pan pasaba de mano en mano como si brotara de una fuente invisible. Los discípulos, que al principio vacilaron, ahora se movían con una confianza nueva. Ya no caminaban con miedo de que el alimento se agotara. Sus pasos eran firmes, sus manos seguras, sus rostros iluminados por una mezcla de asombro y responsabilidad. Cada uno cargaba una cesta que nunca quedaba vacía. Pedro entregaba con mirada decidida. Andrés reía por lo bajo como quien presencia lo imposible. Juan se detenía con los más ancianos, colocando con cuidado el alimento en sus manos temblorosas. No daban prisa, no lanzaban los trozos de pan al azar. Cada porción se entregaba como si fuera sagrada, porque lo era, no solo por el milagro, sino por lo que representaba: compasión, cuidado, respuesta. Era más que alimento físico, era pan con propósito. Miriam vio acercarse a Bartolomé. El discípulo se agachó frente a ella, miró a Eliakim con ternura y le ofreció un pedazo de pan y un poco de pescado envuelto en hoja fresca. Para el pequeño primero, dijo con voz suave. Miriam no pudo evitar que se le quebrara la voz al decir gracias. Tomó el alimento con ambas manos como si fuera oro. Eliakim, al percibir el olor, abrió los ojos de golpe. Su rostro se iluminó. Miriam rompió un pedacito, lo sopló para enfriarlo y se lo llevó a los labios. El niño lo mordió con lentitud, como quien teme que se le acabe muy pronto. Pero después del primer bocado, sus ojos brillaron, masticó, tragó y pidió más. Miriam rió entre lágrimas. Lo alimentó despacio, saboreando cada momento como si el tiempo se hubiera detenido. A su alrededor, otras madres hacían lo mismo. La escena era conmovedora: hombres compartiendo su parte con desconocidos, niños riendo entre mordidas, ancianos cerrando los ojos para saborear lo que parecía un banquete celestial. Los discípulos seguían su labor sin descanso. Cada grupo recibía, comía, agradecía, y cuanto más repartían, más había. Era como si el milagro se renovara con cada gesto de entrega. Nadie se peleaba, nadie se apuraba. El hambre que antes era desesperación, ahora se volvía comunión. Era imposible no ver la transformación. Personas que minutos antes estaban al borde del colapso, ahora se sostenían entre sí para comer, para compartir, para reír, porque sí, en medio del desierto, la risa había vuelto. Joel, el niño de la canasta, corría entre los grupos repartiendo pequeñas porciones a quienes aún no tenían. Los discípulos lo dejaban hacer. Sabían que él era parte del milagro, que su gesto humilde había sido la chispa que encendió todo. Jesús, desde lo alto, observaba. No intervenía, solo miraba, satisfecho. Sus ojos se detenían en cada rostro con una ternura indescriptible, como si ya supiera lo que cada uno había pedido en su interior. En un rincón, un hombre solitario lloraba mientras comía, con las manos temblorosas llenas de pan. Nadie lo consolaba, porque no era tristeza, era gratitud. Más allá, una mujer oraba en silencio, agradeciendo sin decir palabra. Miriam terminó de alimentar a Eliakim y luego comió ella también. El pan tenía un sabor simple, pero en su boca sabía a milagro, a salvación, a dignidad. Por primera vez en mucho tiempo no comía con prisa, ni escondida, ni con culpa por no tener suficiente para su hijo. Comía
como quien ha sido vista, escuchada, amada. Y en ese instante comprendió que no se trataba solo de llenar el estómago, era algo más profundo. El alimento había sido el vehículo. El verdadero milagro era haber sido reconocida, valorizada, incluida. Y eso ningún pan del mundo lo podía ofrecer, excepto ese. A medida que el alimento pasaba de mano en mano, la atmósfera cambió por completo. Lo que antes era un mar de rostros apagados, cuerpos vencidos y miradas vacías, ahora era una comunidad viva, despierta, renacida. Nadie quedó sin recibir. Todos comieron, todos se saciaron. El milagro no fue solo que hubiera suficiente, sino que hubo de sobra, mucho más de lo que cualquiera habría imaginado. Después de alimentar a miles, los discípulos comenzaron a recoger los restos y no podían creer lo que veían. Cestos llenos, rebosantes, con trozos de pan y pescado que nadie había tocado. 12 canastas repletas, una para cada discípulo. Era como si el cielo hubiera querido dejar una evidencia palpable, indiscutible, de que cuando Dios multiplica, no lo hace con medida escasa, lo hace con desborde, con generosidad sin límites. Porque el milagro no era escaso, era abundante, sorprendentemente abundante. Miriam observaba los cestos llenos pasar cerca de ella y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo era posible que hubieran empezado con tan poco y terminaran con tanto? Eliakim ya no estaba pálido. Su rostro tenía color, sus ojos brillaban y sus mejillas redondeadas por la comida le devolvían el aspecto de un niño normal. Jugaba con una piedra, riendo suavemente mientras pateaba el suelo con los pies descalzos. Miriam no podía apartar la vista de él. Lo abrazó, respiró profundo y besó su cabello. «Gracias», susurró al cielo, porque no sabía a quién más decirlo, pero su alma lo decía con fuerza. No era solo gratitud por el pan, era gratitud por no haberse rendido, por haber caminado hasta ese lugar, por haber creído cuando todo en su cuerpo pedía rendirse. Y ahora ahí estaba su hijo, vivo, alimentado, sonriendo. No había tesoro más grande. Los discípulos colocaban los cestos cerca de Jesús. Uno a uno los alineaban como testigos silenciosos del prodigio. Jesús los observaba con la calma de quien no necesita aplausos. No buscaba reconocimiento, solo sembraba. Y la semilla había dado fruto. La gente no gritaba, no aplaudía. El silencio volvió, pero no era el mismo que al inicio. Este silencio era sagrado, era respeto, era la conciencia colectiva de que algo divino había sucedido. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Algunos oraban, otros simplemente miraban al cielo. Era un momento que quedaría grabado en la memoria de cada uno, porque no se trataba solo de haber comido, se trataba de haber sido parte de algo imposible, inolvidable, eterno. Joel estaba sentado sobre una piedra, mirando sus propias manos, como si intentara entender cómo algo tan pequeño había sido capaz de tanto. No tenía palabras, pero en su pecho algo ardía, una alegría inmensa, una certeza tranquila. Jesús se acercó a él, puso su mano sobre su cabeza y le dijo algo que solo él escuchó. Joel asintió, sin saber si debía llorar o reír. Aquella bendición lo marcaría por siempre, porque él había aprendido una verdad que muchos adultos aún no comprendían. Lo poco, cuando se entrega con amor, puede convertirse en todo. A su corta edad, había sido parte del milagro más humano de todos: compartir. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La brisa del atardecer soplaba con suavidad, acariciando los rostros de los presentes como una caricia del cielo. Miriam tomó la mano de Eliakim y la apretó con fuerza. No había prisa por irse. Quería quedarse ahí un poco más, saboreando no solo el pan, sino la paz. Porque en ese instante todos sabían que no estaban solos, que la vida, incluso en sus momentos más duros, podía sorprender con regalos que no se compran, que no se explican, pero que se sienten hasta lo más profundo del alma. Cuando la última migaja fue recogida y el último niño terminó de lamerse los dedos, la multitud permaneció
permaneció en silencio, no por cansancio, sino por reverencia. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrar lo que acababa de suceder. Nadie quería moverse, nadie quería romper ese instante. Miles de personas de todos los rincones se miraban entre sí con una mezcla de asombro, incredulidad y algo aún más profundo: transformación. Porque lo que habían vivido no era solo un acto de generosidad, era un despertar, una revelación. Habían llegado allí como individuos rotos, con cargas invisibles, dolores que no se compartían, necesidades que no se decían en voz alta. Pero ahora, después del pan y la palabra, eran algo más: una comunidad, un cuerpo unido por la experiencia de haber sido alimentados, mirados, amados. Muchos comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de liberación. Hombres rudos, acostumbrados a guardar sus emociones, dejaban que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Mujeres se abrazaban sin conocerse, ancianos se arrodillaban, besando el suelo con gratitud. Miriam permanecía sentada, con Eliakim dormido en su regazo, ya sin fiebre, ya sin temblores. Lo miraba como si fuera un recién nacido, como si aquel milagro lo hubiera traído de vuelta a la vida. A su alrededor, los sonidos eran suaves: suspiros, oraciones, sollozos contenidos, risas suaves. Jesús seguía ahí, en lo alto, observando. No buscaba reconocimiento, no alzaba los brazos, no pedía nada. Solo los miraba como quien se despide sabiendo que algo en cada corazón había cambiado para siempre. Algunos se preguntaban cómo había sucedido, de dónde había salido tanto pan, qué clase de poder era ese, pero la mayoría no necesitaba respuestas. Lo que sentían era más fuerte que cualquier explicación. El milagro no necesitaba lógica, se había sembrado en el alma, no en la mente. Y eso bastaba. Los niños corrían entre los grupos, cantando, jugando, como si hubieran olvidado por completo que horas antes sus cuerpos estaban al borde del colapso. Era como si el desierto hubiera florecido, como si el aire, antes seco y áspero, ahora estuviera lleno de promesas. La multitud no era la misma. Habían venido buscando pan y se iban con algo mucho mayor: propósito, sentido, renovación. Un hombre se acercó a un discípulo y le dijo: «Este debe ser el Mesías. Nadie más podría hacer esto». Otros murmuraban entre ellos: «Es el profeta que había de venir al mundo». La fe, antes frágil como una chispa en el viento, ahora ardía como una llama viva en miles de corazones. Pero Jesús no hizo ningún gesto de gloria. No pidió que lo siguieran, no exigió fidelidad. Se mantuvo en silencio, dejando que el impacto del acto hablara por sí solo. Esa era su manera: transformar sin imponer, tocar sin herir, guiar sin forzar. Y la multitud, sin necesidad de palabras, entendió. Miriam levantó la vista al cielo, ahora teñido de tonos rosados y dorados. Se sintió pequeña ante tanta grandeza, pero no insignificante, porque había sido vista, porque su hijo había sido alimentado, porque su oración silenciosa había sido respondida, y eso la hacía sentirse parte de algo eterno. A lo lejos, los cestos aún rebosaban. Nadie tocaba lo que sobraba. Era como si entendieran que eso ya no era solo comida, era testimonio, era recuerdo, era símbolo, un eco del cielo en medio de la tierra. Cuando la multitud comenzó a levantarse lentamente, como si despertaran de un sueño sagrado, muchos no sabían qué decir, pero todos sabían lo que habían sentido. Aquella no había sido solo una comida. El milagro iba más allá del pan multiplicado y del pescado que no se agotaba. Lo que Jesús había hecho y cómo lo había hecho tenía un peso espiritual que tocaba fibras muy profundas. Algunos lo llamaban el Mesías. Otros pensaban en Moisés y el maná en el desierto. Otros simplemente guardaban silencio, porque lo que acababan de vivir no cabía en palabras. Miriam, con Eliakim ya en pie, sostenido de su mano, sentía una claridad nueva en el alma. Comprendía por primera vez en su vida que Dios no era solo algo lejano, que habitaba en templos o libros antiguos. Dios estaba ahí, presente, vivo, y hablaba en acciones más que en discursos.
brazos. Los discípulos también comenzaban a comprender que aquello que acababan de presenciar no era solo un milagro físico. Jesús había tomado algo cotidiano, el pan de cada día, el pescado seco que se comía entre jornales, y lo había transformado en señal divina. No necesitó truenos, ni fuego, ni ángeles descendiendo del cielo. Solo hizo lo que Dios siempre había hecho: tomar lo pequeño, lo despreciado, lo olvidado, y darle un propósito eterno. El niño Joel, con su canasta vacía ahora colgando del brazo, caminaba entre la gente como si buscara entender qué le había pasado. No lo sabía, pero su gesto había sido una semilla sembrada en tierra fértil, y eso bastaba. Jesús no solo multiplicó comida, multiplicó fe, multiplicó valentía, multiplicó amor. Varios ancianos comentaban entre ellos que había algo familiar en aquel acto, que el pueblo de Israel había sido alimentado en el desierto siglos atrás, cuando Dios envió pan del cielo. ¿Era esto un eco de aquel momento? ¿Era este hombre un nuevo instrumento del Altísimo? Pero incluso aquellos que no sabían mucho de la historia sagrada entendían que aquello era especial, que había significado, que el verdadero milagro no era haber llenado el estómago, sino el corazón, porque el hambre que más duele no siempre es la del cuerpo, es la del alma, es la de sentirse solo, olvidado, invisible. Y en ese día, bajo ese cielo caluroso, cada persona supo que Dios los había visto, que no estaban solos, que eran importantes, no por lo que tenían, sino por lo que eran. Miriam, mientras caminaba con Eliakim entre los restos del milagro, sintió que algo dentro de ella se había movido para siempre. Ya no era solo una madre pobre luchando por sobrevivir, era una mujer tocada por lo divino. Su historia, sus lágrimas, su perseverancia, todo había sido visto. Y ahora sabía que su valor no venía de tener mucho, sino de haber creído aún cuando no tenía nada. Las palabras de Jesús resonaban en su mente como eco suave. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquella promesa se había cumplido ante sus ojos, pero no solo como alimento, también como luz, como consuelo, como dirección, y eso no se olvida jamás. A lo lejos, algunos aún recogían pedazos de pan para llevar a casa. Otros simplemente se quedaban de pie, mirando al horizonte, como si esperaran que el cielo volviera a hablar. Y quizá, en cierto modo, lo estaba haciendo, porque cada paso que daban de regreso a sus aldeas era distinto, porque regresaban con una historia que no podía contarse sin emoción, una historia donde lo pequeño cambió lo inmenso, donde lo sencillo fue suficiente, donde lo espiritual tocó la tierra con manos humanas y multiplicó la vida. Muchos años después, la historia de aquel día aún se cuenta en plazas, hogares y templos, pero no solo como una anécdota de tiempos lejanos. Se cuenta porque habla de nosotros, de lo que vivimos hoy, porque la verdad es que todos, en algún momento de la vida, hemos sido parte de esa multitud hambrienta. Todos hemos caminado por desiertos invisibles, cargando angustias que nadie ve, orando en silencio por respuestas que parecen no llegar. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que lo que tenemos en las manos no es suficiente, ni el dinero, ni el ánimo, ni las fuerzas, ni la fe. Y justo ahí, en ese lugar de carencia, es donde esta historia nos toca de frente, porque nos recuerda que el milagro no depende de cuánto tienes, sino de lo que estás dispuesto a entregar. A veces, basta con un pequeño pan y un corazón sincero. Hay días en los que, como Miriam, sentimos que ya no podemos más, que el peso es mucho, que el camino es largo, que el hambre de consuelo, de propósito, de esperanza, nos está doblando por dentro. Tal vez no tenemos un hijo enfermo en brazos, pero sí llevamos el alma cansada, el corazón quebrado, el ánimo apagado. En esos momentos, la historia del pan multiplicado no es un cuento bonito, es una verdad profunda, es un llamado a no rendirse, a creer que, aunque no entendamos cómo ni cuándo, lo poco puede volverse abundancia en manos correctas, que lo que hoy parece
inútil o pequeño, mañana puede ser justo lo que alguien necesita, y que nosotros, aún en nuestra fragilidad, podemos ser instrumentos de algo mucho más grande. También hemos sido, en ocasiones, como los discípulos, testigos del dolor ajeno, pero sin saber qué hacer, pensando que la solución está fuera de nuestro alcance, que el problema es demasiado grande, que no hay recursos suficientes. Pero esta historia nos enseña que Dios no nos pide que resolvamos todo, solo que entreguemos lo que tenemos. Nuestro tiempo, nuestra escucha, una palabra de aliento, un gesto de amor, porque eso, aunque parezca poco, puede multiplicarse en bendiciones que ni imaginamos. La fe no siempre se trata de mover montañas. A veces se trata solo de no quedarnos inmóviles frente al sufrimiento ajeno, de dar el primer paso, aún sin garantías. Y sí, también hemos sido como Joel, niños o adultos, con miedo, con dudas, con manos pequeñas, pero con el deseo profundo de ayudar, de marcar una diferencia. Y lo hermoso es que no hace falta ser sabio, rico o influyente. Solo hace falta estar dispuesto a compartir, a confiar, a creer, porque la generosidad, cuando nace del corazón, siempre encuentra forma de multiplicarse. Y cuando ese acto sencillo se pone en manos del cielo, los milagros ocurren en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra vida. Esta historia sigue viva porque no se limita a un evento pasado. Se repite una y otra vez cada vez que alguien decide confiar, compartir, creer. Cada vez que alguien elige fe en lugar de miedo, amor en lugar de egoísmo, entrega en lugar de retener. Ahí, en medio del caos del mundo, el milagro vuelve a suceder. Tal vez no con pan literal, pero sí con palabras que sanan, con actos que restauran, con miradas que sostienen. Y eso, en un mundo tan hambriento de humanidad, es un milagro igual de grande. Después de aquel día, Miriam ya no fue la misma. No lo dijo en voz alta, no necesitó proclamarlo. Su cambio fue silencioso, profundo, como esas raíces que crecen bajo la tierra y sostienen todo lo visible. Había llegado a ese lugar con el alma rota, con el cuerpo cansado y con el corazón desgarrado por el miedo. Pero se fue con una certeza que nada ni nadie le podía quitar. Dios la había visto, no desde un trono lejano, no como un juez, sino como un padre. Uno que no solo escuchó su oración silenciosa, sino que la respondió con pan, con alivio, con ternura. El milagro no había sido solo que su hijo comiera. El verdadero milagro fue que ella recuperara la fe en sí misma, en el valor de su lucha, en la dignidad de su existencia. Desde ese día, Miriam caminaba distinto. Sus pasos eran igual de firmes, pero ahora no estaban marcados solo por la necesidad, sino por el recuerdo de haber sido sostenida. A veces, mientras cocinaba en su humilde casa o lavaba la ropa en el río, recordaba el rostro de Jesús partiendo el pan y sus ojos se llenaban de lágrimas. No por tristeza, sino por gratitud. Ya no era solo la madre de Eliakim. Era una mujer que había sido testigo de lo divino, una mujer que había visto el rostro del amor verdadero y no podía olvidarlo. No necesitaba contarlo en cada esquina. Su vida misma, su mirada, su forma de abrazar a su hijo eran testimonio suficiente de que algo en su interior se había encendido para siempre. Y Eliakim también cambió. Tal vez por su edad no comprendía la profundidad de lo que habían vivido, pero algo en él quedó sembrado, un recuerdo, una emoción, una imagen. A veces, en medio de sus juegos, se detenía y decía, ¿te acuerdas del pan, mamá? Y Miriam sonreía, porque sí, lo recordaba todo. Aquella tarde quedó grabada como un tatuaje en su alma. Años después, cuando Eliakim creció y contó la historia a sus hijos, no hablaba solo de panes y peces, hablaba de esperanza, de cómo, incluso en el peor momento, algo sagrado puede aparecer, de cómo lo poco puede volverse suficiente, de cómo un niño, una madre, una multitud, fueron transformados por la fe de uno solo. Los discípulos tampoco volvieron a ser los mismos. Aquello no fue un episodio más en su caminar con Jesús. Fue una lección viva, encarnada, que les enseñó que el reino de los cielos no era una teoría, era acción, era cercanía, era partir el pan con los ojos llenos de amor.
Cada uno de ellos guardó en su corazón aquel momento. Y aunque vendrían pruebas más duras, traiciones, miedo, dolor, esa escena, Jesús con las manos en alto, el pan en los dedos, el pueblo en calma, sería su ancla en medio de la tormenta, porque fue ahí donde entendieron que el poder no estaba en lo grandioso, sino en lo sencillo, que lo divino se manifestaba en lo cotidiano, cuando se hace con amor. La transformación personal no siempre viene con truenos ni con revelaciones místicas. A veces llega con un trozo de pan, con una mirada, con un "aquí estoy" en medio del dolor. Y cuando ocurre, deja una huella que ya no se borra. Así le pasó a Miriam, así le pasó a Joel, así nos pasa a todos cuando decidimos confiar. Porque al final, esa es la gran lección. No se trata de entender el milagro, sino de estar dispuestos a vivirlo. Joel no era un niño especial a los ojos del mundo. No tenía títulos, ni fuerza, ni posición. Solo era un pequeño con una canasta, con una madre que lo había despedido esa mañana con una sonrisa y un sencillo almuerzo envuelto en tela. No sabía que ese día, lo poco que cargaba en las manos, cambiaría la historia de miles. Cuando lo recordó años después, siendo ya un hombre, no pensaba en sí mismo como un héroe. Decía, solo hice lo que sentí correcto. Pero quienes escuchaban sabían que su gesto había sido mucho más. Porque en un mundo que enseña a guardar, a proteger, a pensar en uno mismo primero, él decidió entregar todo, sin reservas, sin garantías, con la inocencia pura de quien confía sin condiciones. Joel no dio lo que le sobraba, dio todo lo que tenía. Esa decisión, que a otros podría haberles parecido insignificante, fue la llave que abrió el milagro, porque Jesús pudo haber hecho el prodigio sin la canasta, sin el pan, sin los peces. Pero eligió no hacerlo, eligió esperar que alguien diera el primer paso, que alguien creyera, que alguien compartiera, y ese alguien fue un niño, un pequeño que no midió consecuencias, que no preguntó si lo recibiría de vuelta, que solo dijo, aquí está. En ese gesto vivía el poder de la fe auténtica, esa que no se complica con razonamientos ni se protege detrás del miedo. Una fe sencilla, desarmada, luminosa, la clase de fe que mueve montañas y multiplica lo imposible. Cuando Miriam vio a Joel por última vez ese día, él estaba sentado en una piedra, masticando un pedazo de pan que alguien le había devuelto. Tenía las manos vacías, pero el corazón lleno. Lo miró, lo reconoció y se acercó. No le dijo mucho, solo le puso la mano sobre el hombro y le susurró, gracias por tu valor. Joel la miró con sorpresa. No sabía qué decir. Nadie lo había felicitado, nadie lo había aplaudido. Pero esa mujer, con el niño en brazos, sabía exactamente lo que había significado su acto. Porque si Joel no hubiera entregado su canasta, su hijo tal vez no estaría vivo. En ese cruce de miradas, en ese silencio compartido, se selló una verdad eterna. A veces, lo más grande viene de los más pequeños. Jesús también lo sabía, por eso no ignoró a Joel. No tomó su ofrenda como si fuera un detalle menor. Le dio un lugar, le dio atención, le dio mirada, y con eso sembró en su alma una semilla que jamás dejaría de crecer. Joel se convirtió en un hombre generoso, justo, con los pies en la tierra y el corazón lleno de cielo. Contaba la historia no para engrandecerse, sino para que otros entendieran que todos tenemos algo que dar, que no se trata de la cantidad, sino de la disposición. Porque el verdadero milagro nunca empieza con abundancia, empieza con alguien que se atreve a dar lo poco que tiene, con todo el corazón. Ese niño que dio todo sin saber lo que vendría, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una canasta, tal vez pequeña, tal vez incompleta, pero nuestras manos también pueden ser el comienzo de algo inmenso. La pregunta es, ¿nos atreveremos a entregarla? Cuando el sol terminó de caer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo intenso que poco a poco se apagaba en púrpura, un silencio distinto descendió sobre la multitud. No era el mismo silencio que los había acompañado al inicio, ese que venía del cansancio, del hambre, del temor. Este era un silencio sereno,
pesado de presencia, como si todos supieran que acababan de ser parte de algo demasiado grande para comprender en el momento. Nadie corría, nadie empujaba, no había prisa. Era como si el tiempo se hubiera detenido para dejar espacio a la reflexión. Cada persona, desde el más anciano hasta el niño más pequeño, guardaba dentro de sí una chispa de eternidad, porque después del pan, después del milagro, vino lo más difícil: entender qué hacer con eso que habían recibido. Miriam se quedó sentada por un largo rato. Eliakim dormía otra vez, esta vez no por debilidad, sino por paz. Ella lo cubrió con su manto y se permitió cerrar los ojos, no para dormir, sino para sentir la brisa fresca que ahora acariciaba el rostro de los que antes se derretían bajo el sol, sentir la presencia de las miles de almas que, como ella, habían llegado rotas y se iban completas, sentir la mirada de Jesús que desde lo alto seguía contemplando, no con orgullo, sino con ternura. El silencio era el lenguaje sagrado de ese momento, un espacio para que cada quien escuchara su interior, para que el milagro no se quedara solo en el estómago, sino que bajara al alma y la transformara desde dentro. Los discípulos, sentados cerca de los cestos llenos, también estaban callados. Miraban el pan que había sobrado y no podían evitar recordar cuán poco había al principio. Algunos tenían los ojos rojos de tanto llorar, no por tristeza, sino por la certeza de haber sido testigos de lo divino. No habían hecho nada espectacular, solo habían obedecido, y eso había sido suficiente. Aprendieron que la obediencia humilde puede ser más poderosa que cualquier estrategia humana, que cuando se camina con fe, incluso las manos vacías pueden repartir milagros. Y mientras pensaban en eso, sentían dentro de sí un llamado más profundo, no solo a seguir a Jesús, sino a vivir como Él, compartiendo, sirviendo, creyendo. Joel caminaba despacio entre la gente, como si buscara despedirse del lugar, de los rostros, del momento. Ya no tenía su canasta, pero tampoco la necesitaba. Ahora cargaba algo más valioso, la certeza de que lo poco entregado con amor puede alimentar a miles. Pasó cerca de Miriam, que al sentirlo se levantó suavemente. No se dijeron nada, solo se sonrieron. Era una sonrisa tranquila, madura, de esas que solo se dan entre almas que comparten una historia que las cambió. Joel siguió caminando. Miriam miró una última vez hacia la colina donde Jesús aún permanecía, y luego comenzó a andar con Eliakim dormido en brazos. No dijo adiós, no era necesario, porque algo en ella sabía que ese Jesús no era solo de ese lugar, de ese día. Era un acompañante silencioso que estaría con ellos en cada camino, en cada noche difícil, en cada duda. La gente comenzó a irse, en grupos, en parejas, algunos solos, pero todos con la misma luz en los ojos. No había música, ni discursos, ni despedidas ruidosas. Solo el suave crujir de las sandalias sobre la tierra seca y el sonido de la fe instalada en el corazón. El milagro había terminado, pero su eco seguiría sonando para siempre, porque cuando lo eterno toca lo humano, ya nada vuelve a ser igual. Aquel día, en medio del polvo, del sol ardiente y del estómago vacío de una multitud desesperada, no solo se partieron panes y peces, se partieron los miedos, las dudas, las barreras invisibles entre uno y otro. Lo que parecía una historia de escasez se convirtió en una sinfonía de abundancia, pero no de riquezas, sino de fe compartida. Miriam, Eliakim, Joel, los discípulos, cada alma presente fue tocada no por una fórmula mágica, sino por un acto profundamente humano: compartir. Jesús no enseñó con una teoría ese día, enseñó con pan, con mirada, con presencia, y con eso bastó. Porque cuando el amor se hace concreto, cuando se traduce en gestos simples, es entonces cuando lo divino se vuelve real. Esta historia vive en nosotros cada vez que elegimos dar, incluso cuando sentimos que no tenemos mucho.
Cada vez que ofrecemos tiempo, atención, una palabra de aliento, un oído dispuesto, cada vez que creemos que lo poco puede ser suficiente si viene del corazón. El milagro no está en el pan que no se agota, está en la disposición de entregarlo, está en la humildad de confiar, está en el valor de no cerrar el puño, sino abrir la mano. Joel nunca imaginó que su acto simple transformaría miles de vidas, pero no fue la cantidad lo que hizo la diferencia, sino la intención. Y eso nos pertenece a todos, porque cada uno de nosotros tiene algo que puede multiplicarse en manos dispuestas. Un gesto, una sonrisa, un abrazo, un mensaje, una historia. Miriam regresó a casa diferente, no más rica, no más famosa, pero sí más fuerte, más clara, más libre. Aprendió que no hay oración que quede en el aire si nace desde el dolor sincero, que Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde. Y que a veces la respuesta viene en forma de un niño con una canasta, de un pan compartido, de un silencio que habla más que 1000 palabras. Su vida no fue perfecta después de aquel día, pero nunca más se sintió sola, y eso cambió todo. Quizá hoy tú también estés cruzando un desierto. Tal vez sientas que lo que cargas no basta, que tu canasta es pequeña, que tus fuerzas son pocas. Pero esta historia es para ti, para recordarte que, incluso en el momento más oscuro, puede brotar un milagro, que lo poco en tus manos puede ser lo exacto en las manos correctas, y que cuando eliges creer, no solo te transformas tú, sino todo lo que tocas, porque ese es el verdadero milagro, el que empieza en el alma y se queda para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste como Miriam, como Joel o como alguien más en esa multitud, no te vayas sin dejar tu huella. Escríbenos en los comentarios, ¿qué milagro esperas tú? ¿Qué estás dispuesto a compartir, aunque parezca poco? Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Tal vez tú seas el canal del milagro para alguien más. Suscríbete para recibir más historias como esta, que alimentan no solo el alma, sino también el corazón. Porque aquí no solo contamos historias, aquí multiplicamos fe.